Bueno, vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema 2 de la materia sistemas inalámbricos y vamos a conversar un poco sobre los fundamentos de la tecnología inalámbrica. El tema tiene este contenido: la radiación electromagnética, las propiedades de las señales de radiofrecuencia, unidades de medida de potencia, los tipos de antenas, parámetros de antenas y el resumen del tema. Vamos a desarrollar este rectángulo que está en color verde y en letras rojas: radiación electromagnética. Lo primero es que recordar otra vez que es una tecnología inalámbrica. La tecnología inalámbrica es la que permite conectar diversos equipos, ¿no?, sin utilizar una conexión alámbrica, sino a través de ondas electromagnéticas. El aire es un medio físico, ¿no? Es incorrecto decir que no es físico. En él se transmite el aire, las moléculas de aire, y por eso es que cuando una persona habla, pues nosotros la podemos oír, pero también se transmiten las ondas electromagnéticas, ¿no? La onda, en este caso, hay una radiobase que está transmitiendo, o una antena transmitiendo hacia diferentes equipos ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué es una radiación electromagnética? La radiación es la transferencia de energía por ondas electromagnéticas. Se produce directamente de la fuente hacia afuera en todas direcciones en un proceso de transmisión de ondas o partículas a través del espacio o algún medio. La radiación electromagnética es el producto de dos campos, de la variación de dos campos: un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? ¿Y qué es un campo? Es aquella región del espacio donde la materia es sometida a algún tipo de fuerza. Entonces, de alguna manera, la radiación electromagnética tiene esa fuerza. En el caso de la radiación electromagnética, los campos son producidos por partículas cargadas en movimiento. Los diferentes tipos de radiación electromagnética dependen directamente de las características de la onda. ¿Y cuáles son las características de la onda? La frecuencia, la longitud de onda y la amplitud o intensidad. La frecuencia y la longitud de onda están directamente relacionadas por una ecuación que vamos a recordar dentro de un momento, ¿no? Bueno, y en la siguiente página vamos a ilustrar de forma simple las características de la onda electromagnética, que se propaga a la velocidad de la luz en el espacio libre. No olviden esto: la velocidad de la luz en el espacio libre. Recuerden que la materia es sistema inalámbrico. Esta es una onda electromagnética. La onda electromagnética, si viaja en el vacío, viaja a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Una onda electromagnética está constituida por dos campos: un campo magnético, que está representado por la onda de color azul, y un campo eléctrico representado por este color que parece así como ladrillo. Están separados 90 grados. Esta es la dirección de la onda. Se toma como convención por acuerdo, que es la dirección del campo eléctrico, que es con que se polarizan las ondas. Las tres parámetros que constituyen una onda son la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de la luz, y está relacionada por esta simple fórmula. La longitud de onda será más alta si la frecuencia es baja, porque son inversamente proporcionales. Y esta ecuación, que es muy sencilla, explica mucho de cómo funcionan las ondas electromagnéticas. Esta onda electromagnética puede manifestarse de diferentes maneras: en calor radiado, luz visible, frecuencia, rayos X o rayos gamma. Un satélite está en el espacio y le llega el calor del sol. Eso llega a una parte del satélite, que son las
estas partes de satélite que parecen unas alas, y esa parte transforma el calor, que es energía calorífica, en energía eléctrica, y de esa manera el satélite funciona. Este es el espectro electromagnético. Fíjense, está constituido por todas las variaciones. Las frecuencias son muy bajas y después van aumentando. Cuando la frecuencia es muy baja, la longitud de onda es muy grande, porque son inversamente proporcionales por la fórmula. Por tanto, cuando una frecuencia es muy baja, la longitud de onda puede tener tamaño de edificios. En la medida que las frecuencias van subiendo, pues la longitud de onda va bajando. Fíjense que aquí tiene tamaño de átomo, ¿no? De átomo, ¿no? Otra cosa interesante es que si la frecuencia es muy baja, pues la temperatura es muy baja, pero en la medida que va subiendo, la temperatura sube, ¿no? Entonces, este es el espectro electromagnético. Aquí tienen las diferentes bandas del espectro radioeléctrico. Aquí lo tenemos otra vez: frecuencia muy baja, very low frequency, frecuencia baja, frecuencias medias, medium frequency, y así sucesivamente. Las bandas tienen una totalidad y ya está definido qué funcionalidad o qué servicios se van a realizar a través de ellas. Entonces, este es el espectro radioeléctrico y estas son las bandas en las que está dividido. Vamos a ver las propiedades de las señales de radiofrecuencia. Ya lo había comentado, una señal de radiofrecuencia tiene tres parámetros: la amplitud, que es medida en voltios. A mayor la amplitud de una señal de radiofrecuencia, mayor es la fuerza de la señal que un receptor verá. Tiene una frecuencia, que es la tasa de oscilación o de cambio, ¿no? La frecuencia es la tasa de cambio de una señal medida en hertz o ciclos por segundo, y el periodo inverso de la frecuencia, que lo comenté en la fórmula. Los transmisores pueden colocarse en diferentes rangos de frecuencia para disminuir la interferencia entre ellos. Y tenemos la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que va de una cresta a otra cresta, llamada también periodo. La fase es la posición relativa en el tiempo dentro de un simple periodo de la señal. Este es el ángulo. La diferencia en fase o dos señales sobrepuestas pueden hacer que se cancelen. Por eso, si usted está en un sitio donde llegan muchas señales a su receptor y las señales llegan con fases diferentes, opuestas, pues la comunicación se va a cancelar. La longitud de onda, ya lo comenté, es la distancia ocupada por un ciclo. Las antenas son más receptivas de las señales cuando tienen una longitud de onda igual a la longitud del elemento de la señal. Por eso es que las antenas se cortan al anda medio, al anda cuarto, ¿no? Vamos a ver las unidades de medida de potencia. Muy interesante porque en las comunicaciones inalámbricas se usa el concepto de decibel, y se piensa que el concepto de decibel se usa porque es más fácil trabajar con decibeles que con potencia, porque la potencia son valores muy altos, pero no es exactamente así. Se usa decibeles para describir las relaciones de potencia, no solamente para simplificar las cantidades, sino que la respuesta logarítmica del oído humano a los sonidos es logarítmica. Entonces, se ha encontrado que la sensación que el oído recibe al oír los sonidos no es proporcional a la potencia de ellos, sino proporcional al logaritmo de esa potencia. Entonces, esta es la razón, pues. El oído humano no recibe los sonidos en forma proporcional a la potencia, sino al logaritmo de esa potencia. Eso es la ley de Weber-Ferner, ¿no? Usted le puede ver aquí, en la abscisa tiene la potencia de los sonidos,
y en la ordenada la sensibilidad del oído, ¿no? Entonces fíjense cómo funciona. Este hecho definió que la transmisión de la voz, en lugar de emplear una unidad de potencia como el watt, se utiliza una unidad logarítmica. De esta forma se adapta mejor a lo que el oído siente, que es lo que realmente interesa en telefonía. Entonces, esta es la razón. Hay dos razones. Una, es más sencillo trabajar con los decibeles porque son valores muy pequeños, pero también es porque la naturaleza ha hecho que nosotros no oigamos los sonidos proporcionalmente a la potencia de los sonidos, sino al logaritmo de esa potencia. Con esta potencia de referencia. Esta potencia de referencia puede variar. Puede ser un decivatio, nivel de potencia en decibeles referido a un vatio, un dBm, un nivel de potencia referido a un milivatio, un dPb, un pico, nivel de potencia referido a un picovatio, un dBkW, un nivel de potencia referido a un kilovatio. Cuando se expresan niveles de potencia en decibeles, es necesario especificar las unidades de referencia utilizadas en abreviaturas anteriores. Así, si se expresa que el nivel de potencia de un punto es 5 dB, tal designación no es correcta, ya que no puede saberse si estos 5 dB están referidos a un vatio, a un milivatio, ¿no? A un picovatio, ¿no? La designación de dB solamente se puede emplear cuando se refiere a magnitudes adimensionales. Por ejemplo, la ganancia, 10 vatios entre 5 vatios. Entonces, 10 vatios entre 5 vatios da 2, un número adimensional. La potencia, como acabamos de ver, es una expresión que mide la potencia, el voltaje de la corriente. Y aquí lo puede ver en la fórmula. 10 logaritmo en base a 10 de P sub 2 sobre P sub 1. Cuando este valor da positivo, o sea, que una señal que entra es amplificada, una señal que entra a un dispositivo ya con un valor ya amplificada, eso produce una ganancia. Pero si la señal que entra es 10 vatios y salen 2, entonces ya no va a ser una ganancia, va a ser una pérdida. Entonces, son dos conceptos. Uno es cuando este valor es positivo, hay una ganancia. Cuando es negativo, hay una pérdida. Aquí tenemos una tabla de decibelios y el correspondiente factor. Si usted tiene aquí tiene el incremento en decibeles y aquí en la potencia. Aquí tiene el decremento de decibeles y el factor de potencia. Si tienes 6 decibeles, está multiplicando por 4. Si tienes 10, multiplica por 10. Ahora bien, aquí hay un punto que hay que recordar, los 3 dB. Fíjense. La tabla indica el aumento de incremento de los dB cuando se aplica un factor. La tabla se muestra que si se produce un incremento de 3 dB, la potencia se duplica. Si se produce un decremento de 3 dB, o sea, menos 3 dB, la potencia se reduce a la mitad. Esto es una regla de oro. Si usted aumenta una señal 3 dB, ella duplica su potencia. Si la reduce a 3 dB, entonces la potencia se reduce a la mitad. Este concepto se usa mucho en el haz de antena, como vamos a ver en un momento. Aquí tenemos pues las diferentes unidades de dBm, milivatio, dBm, milivatio. Realmente es una tabla que compara con dBm con milivatios. Cuando tiene 0 dBm es un milivatio, ¿no? Cuando tienes un dBm es 1.25 milivatios. Este es el incremento, este es el decremento. Esta tabla también se puede hacer con otras unidades. En este caso es la de dBm. Vamos a ver los tipos de antena. La antena es un elemento pasivo, ¿no? Por donde se transmiten o se reciben las señales. Un dispositivo usado para transformar una señal de radiofrecuencia, viajando sobre un conductor en una onda electromagnética en espacio libre. Las señales llegan a las antenas, bajan por el cable coaxial, la guía de onda o fibra óptica y van a llegar a un equipo donde esa energía va a ser transformada en otra energía. Las antenas
tienen lo que se llama la reciprocidad. Se refiere al hecho que una antena conserva sus mismas características si está transmitiendo o está recibiendo. Unidireccionales radian el mismo patrón alrededor de la antena, con un patrón completo de 360 grados. Aquí tienen una antena unidireccional. Cuando en un área hay un área muy grande y se quiere cubrir esa área con telecomunicaciones móviles, entonces se usa una antena unidireccional porque ella emite con mucha fuerza en los 360 grados, ¿no? La consideran que es un tipo dipolo y plano a la Tierra, usada cuando se desea cobertura alrededor del eje horizontal de la antena. Por ejemplo, una red 800.11 la utiliza en las oficinas. Sí, porque esto es una antena pequeña. Una antena para cubrir un área de telecomunicaciones móviles tiene que ser una antena mayor. Pero ambas son omnidireccionales. Tenemos semidireccionales, donde aparece la famosa antena Yagi, que ya no se ve mucho, pero en otra época fue dueña y señora para recibir las señales de la televisión. Esta es una antena que es muy fácil de reconocer porque tiene una serie de conductores, ¿no? Que están picados, que tienen diferente longitud. Hay un reflector y un director. Cada elemento de la antena Yagi, ¿no? Está picado. Picado quiere decir relacionado con la longitud de onda de la frecuencia, y entonces puede recibir una frecuencia y así sucesivamente. Y como lo comenté, es una antena que antes se veía mucho en las ciudades, todavía se ve, pero ya no con esa profusión. Bueno, tenemos, estas son semidireccionales. Tenemos altamente direccionales. ¿Qué significa que una antena es direccional? Que emite la señal en una dirección, valga la redundancia, porque tiene un ancho de haz más angosto que las anteriores y por lo tanto tiene más ganancia, ¿no? Un ejemplo son las antenas parabólicas. Si usted tiene una antena parabólica que está transmitiendo un satélite que está muy distante, pues tiene que poner una antena direccional para que la señal que salga de la Tierra llegue al satélite. Fíjense que aquí dice 58 kilómetros, pero un satélite está a 65.536 kilómetros, a distancia muy grande. Aquí tiene los diferentes tipos de antenas. Una antena direccional, esto es una antena sectorial, una antena direccional. En la figura no hay antenas OVNI. En la figura, en la foto, no hay antenas OVNI. Pero podríamos asumir que esta línea que está aquí, que es un metal, podría ser una antena OVNI que está emitiendo 360 grados. ¿Cuál es la diferencia entre una antena direccional y sectorial? Que la direccional, fíjense, está totalmente paralela a la Tierra. Ella emite o recibe en esta dirección. La sectorial no. La sectorial, fíjense que tiene un ángulo con respecto a la Tierra y eso significa que está cubriendo un sector. Un sector. Es usada mucho en las telecomunicaciones móviles celulares. Entonces tenemos antenas unidireccionales, antenas direccionales y antenas sectoriales. Vamos a ver los parámetros de antena. El primer parámetro que tenemos que recordar es el rango de frecuencia sobre el cual la antena puede operar. Cada antena está hecha para un cierto rango de frecuencia. La directividad es la habilidad de una antena de enfocar la energía en una dirección en particular cuando transmite o recibe mejor energía en una dirección, ¿no? Entonces, esta es la directividad. La directividad, una antena que trabajan con directividad, pues tienen que tener línea de vista. El patrón de radiación. Cuando se compra una antena, ella viene con esta figura, que es el patrón de radiación. Ella nos dice la distribución relativa de la potencia radiada en el espacio.
una gráfica de la intensidad del campo emitido en función del ángulo a partir de la dirección máxima de emisión. Aquí se ve este patrón de radiación. Tiene un lóbulo principal que está emitiendo como 30 grados a la derecha, 30 grados a la izquierda, 25, 30 grados. Este es el lóbulo principal, que es donde va a salir la señal que nos interesa. Las demás son lóbulos secundarios, que es una señal que se pierde. Entonces, esto es un patrón de radiación. Un patrón de radiación, fíjese otra vez, que está constituido, fíjese que esta es la circunferencia que va de 0 grados a 360 grados. El patrón de radiación nos dice hacia dónde emite la antena. En este caso, este es el lóbulo principal, y estos son los lóbulos secundarios que no nos interesan. Entonces, un patrón de radiación es un diagrama polar o gráfico que representa las intensidades de los campos de densidad de potencia en varias posiciones angulares. En la principal, que es este que está aquí en color rojo, es el lóbulo de radiación que contiene la dirección máxima de radiación y por tanto la ganancia máxima. También hay una serie de pequeños lóbulos secundarios que se llaman lóbulos laterales, que son estos que se encuentran aquí. Esto realmente no nos interesa, nos interesa es esto. Este patrón de radiación tiene que venir con la antena, porque cuando se va a adquirir una antena, nosotros necesitamos saber qué ancho tiene que tener este lóbulo. Porque la antena la está comprando, puede ser directiva, puede ser sectorial o unidireccional, o omnidireccional. ¿Cómo se lee un patrón de radiación? Fíjense, aquí está un círculo, y fíjense, aquí está de nuevo el haz principal, a donde está emitiendo esta antena, donde va a emitir esta antena. Fíjense que ya va, digamos, de 30 a 150, entonces este es el ancho de la principal. Y entonces fíjense, ella tiene unas rectas y unos números. Fíjense, tiene unas rectas. ¿Cuáles son las rectas? Bueno, estas son las rectas, ¿no? Y tiene unas curvas. ¿Qué significan las rectas? La dirección azimut, o sea, cómo se va a colocar la antena con respecto al plano horizontal de la Tierra. Y los círculos nos indican la ganancia en esa dirección. Fíjense, la palabra gain en español quiere decir ganancia. Entonces, estas curvas indican la ganancia. Ya vamos a recordar dentro de un momento qué significa ganancia en las antenas. Y también qué significa azimut, el ángulo azimut. Pero esta es la manera de leer un patrón de radiación. Usted lo toma, ve las rectas que me van a dar la dirección azimut, y las curvas nos van a indicar la dirección. Y también el patrón de radiación tiene que decir cuál es, qué ángulo está para el lóbulo principal. Aquí hay otro concepto que es 3dB. Fíjense que eso lo comenté ahora, la regla de oro en telecomunicaciones es que si una señal baja 3 dB, se reduce a su mitad de potencia. Si sube 3 dB, duplica la potencia. Este es un concepto que vamos a ver ahorita, que es el haz del patrón de radiación. Esto es el ángulo azimut y elevación. La figura está hecha, representa es una antena parabólica, pero hay dos ángulos muy importantes que hay que definir. El ángulo azimut, que es la orientación horizontal de una antena. Cuando se va a colocar en una antena, hay que moverla a la izquierda o a la derecha. Es como que si usted moviera su cabeza de izquierda a derecha. Ese es el ángulo azimut. Se destornillan estos tornillos, entonces se define hacia a la izquierda a la derecha. Y hay otro ángulo llamado el ángulo de elevación, conocido en inglés como el tiro. Entonces, esto es
la orientación vertical de una antena. El ángulo azimut da la orientación horizontal, o sea, hacia la izquierda a la derecha. Y el ángulo de elevación es la orientación vertical. Imagínese usted moviendo su cabeza hacia arriba y hacia abajo. Ese es el ángulo de elevación. Si mueve su cabeza de derecha a izquierda, ese es el ángulo azimut. El ángulo azimut se mide con una brújula con respecto al norte de la Tierra y el ángulo de elevación con un inclinómetro. Aquí tenemos el patrón de radiación. Hay dos maneras de presentar el patrón de radiación. Es un diagrama rectangular, que es el que está a la izquierda, y el diagrama polar, que es el que más se usa, que es el que he explicado, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero la información es dada de diferentes maneras. La representación mediante coordenadas polares es mucho más común que las rectangulares, porque da una representación visual de las características. Aquí se ve que esto tiene un lóbulo principal que está emitiendo como 20 grados a la derecha, 20 grados a la izquierda, y una serie de lóbulos posteriores, que es una energía que se pierde, y usted lo puede ver aquí, porque entonces esta representación rectangular tiene en la sisa los ángulos, y en la ordenada la potencia, los decibeles. Usted puede ver que el haz principal, o sea, el lóbulo principal, está entre menos 40 y 40. Yo dije aquí 30, bueno, estaba al ojo por ciento. Y después vienen los lóbulos posteriores que no nos interesan. Entonces, fíjense, esta es la manera de entender un patrón de radiación. Aquí tienen el patrón de radiación de una antena. Yo coloqué aquí la figura que recién mostré, y esto es una antena ovni, o sea que está emitiendo los 360 grados, que como comenté no aparece en la foto. Entonces fíjense, el diagrama superior es una antena omnidireccional, porque si usted la ve desde el plano horizontal, o sea, desde arriba, suponte que usted está viendo desde arriba, ella emite los 360 grados. Pero si usted la ve verticalmente, o sea, de frente, usted va a ver esto que está en la foto, que está emitiendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí está emitiendo, creo que dice 8 grados, que es lo que muestra aquí. Estos no son 8 grados, un poquito más, pero usted está emitiendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, este es el patrón de radiación de una antena omnidireccional. Pero si usted quiere una antena directiva, aquí tienen el patrón de radiación de una antena directiva. Fíjense que está emitiendo en una dirección. Obviamente también aparecen lóbulos posteriores, que es energía que se pierde. Bueno, ya ustedes saben que representan los números y los círculos. Diferencia con la sectorial. La sectorial tiene un ancho de transmisión mucho mayor que la directiva, porque la directiva está hecha para emitir hacia una sola dirección y tiene que haber línea de vista, ¿no? Recuérdense que estas señales lo que se está emitiendo es potencia, ¿ok? Y van a llegar a otra antena donde va a recibir esa potencia y la va a ser bajada a unos equipos y esa comunicación va a continuar. Hablemos del ancho de haz, conocido en inglés como beamwidth, ¿no? Ancho de haz. También conocido como mitad de la potencia del ancho de rayo. Si aquí están diciendo que es la mitad de potencia, nos están diciendo que esto tiene que estar relacionado con la regla de oro de los 3 dB. El ángulo que sostienen los dos puntos sobre el lóbulo principal del patrón de potencia del campo, al cual la potencia pico del mismo se reduce a 3 dB. Excepto el ancho de baja está relacionado con los 3 dB. Se busca la intensidad de la radiación pico y los puntos a ambos lados del pico, que representan la mitad de la potencia de la intensidad pico. Son una relación entre la intensidad máxima y la intensidad a la cual la potencia bajó 3 dB. Usted lo puede ver en esta figura. Este es el patrón de radiación y este es el patrón de radiación. Fíjense de que este es el ancho del haz de la antena, esto que está marcado en color verde. El ancho del haz se define alrededor del eje, el cual depende del diámetro de la antena y la frecuencia de la operación. El ancho del haz depende del diámetro de la antena y la frecuencia de operación. O
sea que hay una fórmula que relaciona el ancho del haz con la antena y la frecuencia. La mitad de la potencia del ancho de haz es una función de la longitud de onda, de la frecuencia de operación y el diámetro de la antena. La antena se ajusta en los planos vertical y horizontal llamados azimut y elevación, respectivamente, para maximizar las ganancias hacia el satélite y así alcanzar el máximo ocultamiento. Este es un ejemplo con un sistema satelital, pero es válido para cualquier antena. Entonces, fíjense, este es el ancho del haz, aquel ángulo, cual se compara la intensidad máxima con la caída 3 dB. Y está aquí en esta representación y en esta representación. La polarización de una antena. Una señal de una antena tiene que ser polarizada. ¿Qué significa polarizada? Orientarla en un sentido. La polarización es la orientación de la antena en una posición horizontal o vertical. Entonces, el campo eléctrico es paralelo al elemento de radiación. Acuérdense que comenté en el inicio que la polarización de una señal electromagnética se acordó que es el campo eléctrico. Esta polarización puede ser vertical. El campo eléctrico es perpendicular a la Tierra. El campo eléctrico es perpendicular a la Tierra. La polarización es horizontal. El campo eléctrico es paralelo a la Tierra, que es lo que estamos representando estas líneas aquí. Entonces, la polarización puede ser vertical o horizontal. Ok. Las señales se propagan en campos eléctricos y magnéticos, que están separados 90 grados a la dirección de propagación. La polarización se refiere a la posición relativa del elemento radiante de la antena receptora con respecto a la posición del elemento radiante de la antena emisora. Cuando estas posiciones coinciden, se dice que está polarizada y se obtiene el mayor nivel de señal. Por eso es que hay que polarizarla. Existen varios tipos de polarización, la vertical, la horizontal y también la circular, que no la había comentado. Aquí dice que TMTV utiliza polarización vertical, porque la esquela la saqué de un escrito de Terme. Terme es la empresa mexicana de telecomunicaciones. La polarización de una onda electromagnética es en la dirección del campo eléctrico, te lo he comentado. Esto puede ser horizontal o vertical, llamada polarización lineal, o una combinación de horizontal y vertical que forma la polarización circular, que puede ser del lado derecho o izquierdo. Entonces, fíjense, la antena hay que polarizarla, hay que darle una... Hemos comentado aquí la ganancia, vamos a hablar un poco de la ganancia. Esto es una antena isotrópica, que es lo que comenté anteriormente, que una antena teórica realmente no existe, porque en teoría irradia con la misma fuerza en todas las direcciones, ¿no? Entonces, ella tiene una ganancia constante, Ahora, cuando usted utiliza una antena, en la realidad, en este caso es una antena que está transmitiendo hacia la derecha, entonces ya tiene este esquema, ¿no? Donde tiene un lóbulo donde tiene mayor potencia y otros lóbulos donde tiene menor potencia. Entonces, esto es una antena teórica, esta es una antena en la realidad. Vamos a relacionar los dos conceptos para explicar la ganancia de la antena. Fíjense, esta es una ganancia de una señal. Esta es una antena isotrópica, el círculo de color rojo es una antena isotrópica y tiene una ganancia constante. Esta es una antena real, práctica, que tiene una cierta ganancia. La relación que existe entre la ganancia real con respecto a la isotrópica está relacionada por esta fórmula. La ganancia en decibeles isotrópicos igual a la ganancia en decibeles a 215. Entonces, realmente la ganancia viene en decibeles isotrópicos. Un decibel isotrópico que es el 10 logaritmo de 10 de la fuerza de la señal radiada en vatios a una distancia dada a lo largo del polo, ¿no? Que es esta que está aquí, fuerza de la señal radiada en vatios a una distancia dada a lo largo del polo, dividida entre la fuerza de la señal radiada en vatios sobre el metro cuadrado de una antena isotrópica
a una misma distancia. Eso es la, la relación entre la ganancia de una antena isotrópica y una ganancia real. La ganancia de la antena se expresa en decibeles, es decir, en decibeles con respecto a una isotrópica. Por eso es que aquí dice decibeles isotrópicos. Es el cociente de la fuerza de señal de una antena a lo largo de su polo principal y la fuerza de una señal de una antena isotrópica. Fórmula más general, 4 pi por el área efectiva sobre el lambda al cuadrado. Bueno, y hemos llegado al resumen del tema que hemos presentado en este tema. La diferencia entre el espectro radioeléctrico y electromagnético, los parámetros de una onda radioeléctrica, que son 3, la longitud de onda, la frecuencia y la amplitud. Hemos hablado un poco de los diferentes tipos de antenas. Hemos desarrollado varios conceptos sobre antenas, como el haz de antena, el patrón de radiación y la ganancia de antena. Y también hablamos del concepto de polarización, porque la señal que sale de una antena tiene que ser polarizada para que llegue a su destino. Bueno, y hemos concluido el tema. Nos oímos en una próxima oportunidad.